Continuamos con más Sama Noticias, nos metemos en este segundo bloque y comenzamos a recibir invitadas, en este caso, porque vamos a hablar sobre el proyecto de baja de imputabilidad a los 13 años y bueno, vamos a analizarlo con una especialista en criminología. Está junto a nosotros la docente, la doctora Sonia Torti, a quien recibimos. ¿Cómo está, Sonia? Un placer. Muy bien, Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Este es un tema de debate de muchos años, podríamos decir. Y bueno, recién lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Pero hay una cuestión del escenario propicio que aparece en todo esto que tiene que ver con el clima de época, podríamos decir. Podría ser. Sí, lo que pasa es que es un tema complejo, digamos, que se reactiva. Además, cada vez que hay un caso resonante, digamos, violento, sí, cruento también, como por ejemplo el caso acá en San Juan del chico que mató a la señora en la calle 25 de Mayo, el chico que en Rosario mató al playero, el sicario, digamos, en el marco del narcotráfico. Entonces eso, digamos, que activa en el poder político el tratamiento de este tipo de normas, que además, como hablábamos recién, va apelando a esta cosa más visceral de la sociedad, de castigar más violentamente, intensamente y cada vez a chicos más jóvenes. Sí, ¿no? Hay una frase del presidente que da en una de las entrevistas cuando le preguntan y tiene que ver con delito de mayor, pena de mayor, algo así dice él, sí, que trata igual, de comparar la responsabilidad o no de un joven sin entender otros contextos. No, es que estas contextos, frases, ¿no? digamos, es ahí cuando uno puede ver el bicho que tiene adentro cada uno, porque en realidad esta frase es de Adrián Menem, de allá por el año 2004. Él dijo, porque él quería bajar la edad de punibilidad a los 10 años, ¿ves? A los 10 años. O sea, ya en vez de hacerle un acta de nacimiento al chico, hacerle un prontuario. Sí. ¿Me entendés? Porque, no puedo ni pensarlo porque tengo hijos de esa edad, así que imagínate. No, pero bueno, imagínate, a los 10 años. Entonces, él decía, delito de adulto, pena de adulto. ¿Ves? Entonces, siempre además apelando a esta cuestión de la mayor seguridad de la sociedad. Siempre tenemos que brindarle mayor seguridad a la sociedad, entonces por eso se produce esta baja, por eso necesitamos encargarnos de este aumento desmesurado de los delitos en los jóvenes y demás. Pero en realidad lo que a mí me parece que para poder discutirlo seriamente hay que hacer una mirada global del tema. En primer lugar, tenemos que acordar todos que el sistema penal es clasista y discriminador. Desde ya, el de los grandes, el de los chicos, siempre es clasista, es discriminador. La justicia, por ende, también es una justicia de clase, ¿viste? Porque si no, nosotros veamos a quienes tenemos encerrados. Claro. No es porque determinada clase delinca más, es porque el foco punitivo está puesto ahí, su acento está puesto ahí. Entonces sabemos que vamos a atrapar, además, a un determinado tipo de jóvenes, ¿no? Además, el sistema penal nunca jamás restituye derechos. O sea, si la excusa es bajar la edad de punibilidad para restituirles derechos a los chicos, garantizarles derechos, eso no es real. Porque el sistema punitivo no está para eso. Desde que fue creado, desde que el Estado expropia el conflicto en las comunidades hace 800 años, el sistema penal está para punir, para castigar. Claro. ¿Ves? Entonces, si de verdad nosotros queremos revisar cómo tienen garantizados sus derechos, cumplidos y ejecutados sus derechos estos adolescentes, tenemos que tratar de que el Estado intervenga antes, no con su ius punendi, no con su imperium. Tiene que intervenir antes y revisar qué hizo y qué no hizo. No sé si vos sabés que en el 2005, está bien, estas normas son viejas, son de la época de la dictadura, y debería reformarse. O sea, debería ser... La discusión y algún tipo de reforma es innegable, tiene que ocurrir. Tiene que estar. Ahora, claro, yo digo lo siguiente. En el año 2005 se sanciona la ley 26061, que es el régimen de protección integral de la niñez, ¿no? Donde el Estado se supone que debe intervenir para garantizar derechos a todos, a todas las infancias. Y hacer hincapié, hay una serie de medidas, ¿no?, que se tienen que tomar cuando hay derechos vulnerados de estos niños y adolescentes. Cualquiera, no estamos hablando de los adolescentes en conflicto con la ley. Ahora yo digo,
en ese régimen, digamos, ¿hay recursos? ¿Hay presupuesto destinado a eso? Entonces, si yo tengo que fortalecer las áreas de salud, educación, las redes vinculares, las redes comunitarias, ¿por qué tengo que recurrir al sistema punitivo? O sea, ¿por qué tengo que bajar la edad de punibilidad? Si yo tengo que tratar de garantizarles los derechos, por supuesto, pero Sí, por fuera del sistema punitivo. totalmente, Sonia. Además, ¿cómo dejar de lado, aunque muchas veces se deje y después podemos ampliarlo, ¿no? Tiene que ver con una mirada que se va creando a la sociedad con discursos de odio y todo lo demás. ¿Cómo dejar de lado los números crudos que tiene nuestro país? ¿Cómo dejamos de lado que 7 de cada 10 pibes o 6 de cada 10 pibes están bajo la línea de la pobreza? Tal cual, ¿no? tal cual. ¿Cómo no se analiza desde ahí el tema? Exactamente. Los índices de pobreza se han disparado, por un lado. Yo creo que hay unas proyecciones de UNICEF que dicen que en el primer trimestre de este año iba a haber una pobreza monetaria de los adolescentes del 70%, una indigencia del 30 y pico por ciento, ¿no? Y después, si vos revisás, porque además tenemos otro problema, que son los datos. Ahora, leí ayer una noticia que se ha publicado acá, no sé si en San Juan 8, una noticia sobre los datos que publica la Corte de Justicia de San Juan sobre las causas en las que intervienen adolescentes. Fíjate que ahí el 64% de los delitos cometidos por los adolescentes son delitos contra la propiedad. No sé, la verdad que podría decirles algo, esto de están bajo el índice de indigencia el 30 y pico por ciento y los delitos que se cometen son contra la propiedad. Acá en San Juan el 64%. Los que cita la diputada sanjuanina que promueve uno de los Nancy proyectos, Picón. claro, exactamente, cita a la base de datos publicada por la Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, esos datos son solamente para Cava. Allá los delitos contra la propiedad son del 84%. Claro. ¿Ves? Bueno, no podemos hacer vista gorda a lo que sucede en Rosario. La participación juvenil también tiene que ver con esto, ¿no? Por supuesto. Pero el Estado con algunas deudas, podríamos decir, para con la sociedad y justamente esta situación. Claro, lo que pasa es que hay que ser serios en ese caso y decir, el problema del narcotráfico es de este último eslabón de la cadena que es el adolescente sicario. ¿Me entendés? No. Esa es la gente que vos querés atrapar. Porque no van a ir a atrapar políticos, jueces y empresarios que lavan dinero o que los demás hacen la vista gorda con ese tema. Bien. ¿Me entendés? O sea, a mí me parece que, en primer lugar, para no ensuciar tampoco la discusión, tenemos que analizar que estos intentos de baja de edad de la punibilidad vienen desde hace mucho tiempo, desde el año 98, y te quiero decir que los que impulsaban esto son de todo el arco político. Claro. ¿Ves? Porque el poder punitivo es transversal al poder, porque es político además. Mira, iniciaron en el año 98 Pierri y Pichetto. En el año 2003-2004, cuando fue la explosión punitiva en Argentina, después de la crisis del 2001, los proyectos ahí, los del 2004, los impulsa Vélez y Pichetto. Posteriormente, Adrián Menem. Después, por supuesto, Macri, Bullrich, nuevamente Pichetto, pero entre el 2004 y el 2017 han pasado todos los partidos políticos. En el 2004, si yo no me equivoco, hubo uno, o en el 2009 hubo uno que tuvo media sanción del Senado. Claro. ¿Me entendés? Hubo acuerdo entre radicales, peronistas y el kirchnerismo para sacarlo. O sea, hasta Zaffaroni en un punto estuvo de acuerdo diciendo que había que garantizarles los derechos. Entonces, que por eso se bajaba la edad de punibilidad. Una barbaridad, porque si vos querés ofrecer garantías de los derechos en un proceso penal, no hace falta bajar la edad de punibilidad. Bien. Siempre viene de la mano, por último te pregunto, Sonia, esta baja de la punibilidad también, con una visión de gran parte de la sociedad que es, se baja la edad de imputabilidad y se tiene que aplicar, por ejemplo, el servicio militar, ¿no? Como única vía de que una persona tenga valores en la vida o vaya por el camino recto. Claro, yo eso también tampoco termino de entenderlo. Quizás habría que hablar con un, no sé, un psicólogo social
que te explique esta efervescencia punitiva en la sociedad cuando vos sabés que el sistema punitivo no viene por los que evaden ni lavan dinero, porque los que constituyen una empresa offshore, porque esos son héroes, ¿o no? Para el precio Claro. son héroes. O sea, pero el poder punitivo no va a ir contra esa gente. El poder punitivo viene contra, es quien gestiona la desigualdad y la pobreza. Entonces, si tenemos el 50% más de pobreza en el país, vos tenés que saber que podés ser un foco del poder punitivo en cualquier momento. Tus hijos, tus vecinos y demás. ¿Me entendés? Entonces, pero eso ocurre en la sociedad de la misma forma en que vos fijate que cuando se dijo que iban a sacar presos a trabajar, hacer obra pública, yo me caí espantada cuando veía los comentarios de la gente que estaba absolutamente de acuerdo con eso. Y digo, bueno, la verdad, díganle a alguien que les haga el traje a rayas y le ponen un grillete y lo sacan afuera. ¿Me entendés? Porque no podés hacer eso. O sea, atenta contra todas las normas y tratados y manuales de buenas prácticas. Pero vos le preguntás a la gente, está feliz. Es más, le vas a preguntar a un preso deshilachado político que ya no tiene nada de sujeto político y te va a decir que está chocho, porque como adentro no hace nada o hace muy poco, iba a estar feliz aunque sea de salir a hacer algo. Claro. Pero la gente feliz, porque encima la gente te dice, y no les den de comer, y paredón. Sonia, aprovechando la charla, Sí. Rapidito, dos preguntas. La primera tiene que ver si existe, quizás no, un dato que puede quedar en suspenso, alguna estadística que muestre que quienes han tenido algún tipo de condena con 16 años, después han tenido la posibilidad de ingresar otra vez a la sociedad de buena forma, digo, pensando en que el sistema le va a garantizar los derechos, ¿no? Y segunda, si entendés que hay alguna edad específica. Sí, qué lástima que tenemos poco tiempo, porque eso podríamos hablar un montón. La resocialización para mí es una ficción. Eso no ocurre, porque las instituciones de control no están para eso. Si eventualmente se produce que vos lográs sacar a un chico de ese contexto, es por el ahínco, la voluntad, el compromiso que le ponen las profesionales que intervienen, trabajadoras sociales y demás, y psicólogas que intervienen. Porque recursos no hay, ¿me entendés? Recursos específicos destinados para esto no los hay. Entonces, ahora yo pregunto, por ejemplo, en el Nazario Benavides, o ex Nazario, como se llame, los chicos no tienen educación primaria ni educación secundaria, tienen educación especial, no salen a estudiar afuera, no hay un régimen, un protocolo que ayude a las docentes a hacer el seguimiento para sostener al chico en clases. Bueno, vos decime, a ver, ¿cómo se supone que voy a restituir derechos, a sostener a una persona si nunca los ha tenido? Claro. A sus derechos. No los conoce. No los conoce. Y no hay datos. Otra cosa que quiero decirte, y paro acá, es que San Juan, además, San Juan no ha adherido a la ley de acceso a la información pública, por lo tanto nosotros cartoneamos información, no podemos tener acceso a datos, a mayores datos, y no hay un sistema en Argentina que permita la comparabilidad de los datos, que permita saber qué metodologías han sido utilizadas, la sistematicidad de los datos y demás. Bien. Así Sonia, muchas gracias por venir. Está bien. La verdad que nos quedamos con ganas y ojalá podamos hacerlo, de poder ampliar los temas un poquito más a futuro. Cuando Así quieran. que un Bueno, placer por tu muchas presencia gracias. acá.